Bueno, antes de que inicien la grabación, vaya a comenzar. Recuerden que la clase va hoy hasta las 10 de la mañana y pues no vamos a tener sesión de taller debido a una reunión que yo tengo ahorita más tarde. Bueno, entonces, la clase número 17 de hoy 15 de abril del curso de Química 3. Fecha del examen, como la habíamos acordado la clase pasada, martes 4 de mayo, de 9 a 11. Deben tener en cuenta pues esta información general y también las instrucciones que van a ser en esencia las mismas del examen pasado, ¿no? Entonces, por favor, repasen otra vez esas instrucciones, ¿no? Voy a empezar a ser ya más estricto con ciertas cosas, ¿no? Porque ya no pueden argumentar que no sabían o algo así, porque ya tienen ustedes un examen ya que han presentado, ¿no? Entonces leen cuidadosamente y si algo no lo entienden de esas instrucciones, pues por favor me dicen, ¿no? Me avisan para pues durante la clase me pueden decir para yo aclarar cosas, ¿no? Pero voy a seguir al pie de la letra esas instrucciones en el examen, ¿no? Para que ustedes entonces ya estén avisados. Los temas, el comportamiento cuántico, lo último que no evaluamos en el primer examen y todo el tema del átomo de hidrógeno. El material bibliográfico, como siempre, la referencia principal pues son las presentaciones de las clases, ¿sí? Que ustedes ya saben, no están en campus virtual, ahí me equivoqué, están en Classroom, ¿sí? Entonces esto voy a corregirlo. El libro de Chamizo es una muy buena referencia para la gran mayoría de los temas de este curso. El capítulo 6, aquí está más que todo lo que yo he trabajado y el capítulo 7 es prácticamente todo, ¿no? De pronto una que otra cosita por allí, pero en realidad lo deseable es que estudien ustedes todo el capítulo y que se basen con lo que hemos visto en las clases mediante las presentaciones o las grabaciones. Entonces, pueden decir que posiblemente este tema tal vez no y otros sí, pero como les digo, es casi todo el capítulo en realidad. Es muy poco lo que en realidad no se incluye, ¿no? Incluso hay unos temas de pronto donde tratan de profundizar un poco en la interpretación de la mecánica cuántica, las limitaciones del modelo de la SID, ese tipo de cosas que también a mí me parece muy útil que lo lean para pues, los que estén interesados. Y de las notas del profesor Arce va a ser el fragmento del capítulo 7, que aún no lo he subido, se me olvidó hacerlo, pero voy a hacerlo en el transcurso del día para que entonces también lo lean. Ese capítulo básicamente esos fragmentos es básicamente de mecánica cuántica en varias dimensiones. Bueno, seguimos con el tema de análisis de orbitales atómicos, ¿sí? Tema que iniciamos ya durante la grabación que les subí y que continuamos la clase pasada y que la idea es hoy abarcar parte de ese tema y terminarlo mediante una grabación, ya que como les dije, la clase de hoy pues va a ser corta. Bueno, recuerden que el análisis de orbitales atómicos parte de la interpretación probabilista del orbital atómico, ¿sí? El orbital atómico, como habíamos dicho, en coordenadas esféricas polares, se puede expresar como el producto de una función radial y una función angular, ¿sí? Por tanto, la densidad de probabilidad de un orbital atómico se ha de dividir en el producto de dos partes. Una parte que va a ser la densidad de probabilidad radial y otra parte que es la densidad de probabilidad angular. El análisis completo pues involucra el análisis por separado y después unir o agrupar los resultados o integrar los resultados más bien. Bueno, entonces ya la clase, ya habíamos hablado anteriormente, habíamos hablado de la interpretación de la densidad de probabilidad, ¿sí? Radial, recuerden, porque es lo primero que estamos haciendo, estamos analizando la parte radial, ¿sí? Entonces, esta densidad de probabilidad radial en últimas, ¿sí? Esta densidad de probabilidad, esta densidad de probabilidad es total en realidad, ¿no? La interpretación de la densidad de probabilidad total
pues ya sabemos que es en términos de una probabilidad, ¿sí? Donde entonces la probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo en un pequeño volumen definido por intervalos en coordenadas esféricas polares, pues va a ser igual al módulo al cuadrado del orbital multiplicado por el elemento de volumen en esas coordenadas, que es r cuadrado seno teta de r de teta de phi. Y después hicimos también una interpretación ya en la parte de la distribución radial, ¿sí? En términos de una función de distribución radial, ¿sí? Donde hablábamos de la probabilidad de encontrar al electrón en una capa esférica, ¿sí? Con un espesor de R, ¿sí? Y decíamos que esa probabilidad radial de encontrar el electrón en esa capa esférica va a estar relacionada con una función que llamamos la función de distribución radial, que es multiplicar la función de densidad radial, que sería la función radial, el módulo de la función radial al cuadrado por r al cuadrado, ¿sí? Y si eso lo multiplicamos por dr, me da entonces esa probabilidad infinitesimal, ¿sí? Entonces, veíamos por qué definimos esta distribución radial o función de distribución radial, ¿no? De esta manera, ¿no? Porque en últimas, eh, estamos interesados en medir la probabilidad de encontrar al electrón en cierto intervalo radial o en cierto intervalo de distancia al núcleo, ¿sí? Sin importar su orientación, ¿sí? Entonces por eso, trabajamos más bien con esta cantidad. Como les digo, también uno podría trabajar con la densidad de probabilidad, pero tiene el problema que, sí, él tiene el problema que debido a que estamos trabajando con elementos de volumen, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una comparación de las densidades, de la probabilidad de encontrar al electrón en ciertas regiones pequeñas del espacio, en ciertos volúmenes pequeños del espacio, nos daría una probabilidad muy pequeña, ya que tendríamos que dividir todo el espacio tridimensional en esos pequeños volúmenes, ¿no? Y son una cantidad enorme de esos pequeños volúmenes, ¿no? Mientras que esta sí se nos facilita más para hacer la interpretación. Bueno, entonces aquí está la diferencia, como les decía, el pequeño elemento de volumen que está asociado con una probabilidad dentro de él, en términos de la densidad de probabilidad, y la probabilidad asociada con esta capa esférica, ¿sí? Que nos la da la función de distribución radial definida de esta manera. Bueno, entonces, con esta función de distribución radial hicimos el análisis de los orbitales, ¿sí? Pues haciendo el análisis de la función de distribución radial y obtuvimos cierta información, ¿no? ¿Sí? Veíamos que si el número cuántico n aumenta, ¿sí? El orbital se vuelve más extendido, ¿sí? Ya también interpretamos esa cuestión de lo que significa extendido, ¿no? Mientras que si el número cuántico n es pequeño, el orbital va a ser, un orbital puede ser más penetrante que otro, ¿no? Sí, es decir, entre más pequeño n, el orbital se vuelve más penetrante, ¿no? También interpretamos lo que significa penetrante, ¿sí? También veíamos que para mismos valores de n, para un mismo valor de n y diferentes orbitales, veíamos que un orbital es más extendido entre menor sea el número cuántico L, ¿sí? Y, y a su vez va a ser el más penetrante también, ¿sí? Lo contrario, eh, con valores con valores entonces grandes de L, ¿sí? Cuando yo estoy comparando orbitales con el mismo número cuántico, el orbital con mayor valor de L va a ser el menos extendido, ¿sí? Y a su vez el menos penetrante, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme, Yesid. Es que cuando usted hizo un ejercicio respecto al valor máximo de la distribución radial Sí, que había que derivar, sí, correcto. ajá, esa distribución me da, la integral me da que es negativa. ¿Cómo así que la Y integral le da negativa? No entiendo. Es decir, ¿qué es lo que usted, qué es lo que está hallando usted? bueno, el valor máximo de la distribución radial, Pero ¿y primero por qué había para el valor que, máximo de la distribución radial? Porque tiene que hacer una integral. em, primero, no sé, es que bueno, la fórmula es la parte radial al cuadrado, pero esa es la distribución radial, ¿no? Es la función radial elevada al cuadrado por r al cuadrado. Recuerde que esa es la función de distribución radial, ¿sí? Sí, la que está de hecho en la Esta, imagen, ¿no? correcto, esta. ¿Qué Sí, son eso. estos gráficos? Correcto. Lo que me pregunto es, ¿sería elevarlo al cuadrado o hallar la distribución? ¿Cómo así elevar al cuadrado qué? No, no le entiendo. Eh, No, no le estoy Bueno, entendiendo, yo sí. en sí sería como esa función radial, hallar la distribución, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es lo que usted quiere resolver primero? Bueno, esa fórmula que está ahí en el gráfico me sirve para después hallar el valor máximo de la distribución radial, ¿verdad? Por supuesto, sí, esta función, Exacto. todo esto Ajá, aquí le va a servir para hallar el mayor máximo de la función de distribución radial, de esta función, ¿no? ajá. No Sí, del orbital atómico o ajá. de la Entonces función de densidad de probabilidad, que es diferente, ¿no? lo Bueno, que, entonces listo. lo que primero debo hacer es hallar esa función radial, la distribución de esa función radial, Claro, ¿verdad? es lo primero que tiene que hallar, Ajá. correcto. Cuando yo hago eso, me da negativo. Pero nosotros lo hicimos la clase pasada. No, solo Y no le hicimos puede la dar parte. negativo, no le puede dar negativo porque R no tiene, R arranca de cero a infinito. Por eso es que le digo negativo ¿qué? Es decir, ¿usted qué es lo que quiere hallar, Yesid? Es que, bueno, cuando yo reemplazo el valor de R sub n L, Ujú, eso me da que es 2 a la 3 medios elevado a la E menos R. ujú. Y pues hallando esa densidad de probabilidad, Pero por R al cuadrado, recuerde, ¿no? ok, Porque ok, ok. recuerde que es que usted está hallando es la densidad de probabilidad, usted está hallando el máximo de la función de distribución radial, que es todo esto, no el máximo de la densidad de probabilidad radial, que es quitándole el R al cuadrado, ¿sí? Por tanto, si usted va a hallar este máximo que está aquí, supongamos para el orbital 1s, ¿cierto? La función de distribución radial es la curva roja, usted ve claramente que hay un máximo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo halla? Usted solo aprendió en su curso de cálculo 1. Usted deriva la función con respecto a la variable, que en este caso es la variable r. Es como si fuese la variable x, pero lo reemplaza por r, igual a la variable que una variable muda, igual a 0 y despeja el valor de r. Ese le da el r más probable, que es el valor de r donde la función de distribución radial le da el valor máximo, ¿sí? Que le da un BOR. Ese fue el resultado, que usted lo puede corroborar fácilmente. Entonces, si usted reemplaza allí, en esta función original, ese valor de un BOR le va a dar un valor que, si usted ve en este gráfico, va a ser alrededor de 0,54 más o menos. El valor de la función de distribución radial nunca le dará un valor negativo, ¿sí? Entonces, usted no puede utilizar ese valor para hallar, supuestamente para hallar el valor máximo de la función de densidad de probabilidad, porque es otra cosa, esta función sin el r al cuadrado. Y ya lo habíamos discutido antes. La función de densidad de probabilidad tiene su valor máximo en r igual a 0, ¿sí? No en este valor de aquí, que es porque es otra función de distribución, no es la misma. Y usted no tiene que hacer ninguna integral ni nada, ¿no?
Ahora, usted sí puede preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia que vaya desde 0 hasta un Bohr? ¿Sí? Sí, el orbital, sí, está descrito por el orbital 1s, ¿sí? Y ya hicimos también ese problema, ya lo resolvimos, de hecho, ¿no? Ese problema ya lo resolvimos y nos da que es cerca del 33% la probabilidad de hallarlo en a una distancia entre 0 y un Bohr, sin importar su orientación, ¿sí? Sin importar la orientación del electrón, ¿sí? Entonces, ahí sí tiene que hacer un integral, ¿no? Pero en este caso no tiene que hacer ningún integral. No sé si me entiende, Yesid, o hay algo que ahí aún le esté causando dificultad. No, profe, claro. ¿Sí? Ah, bueno, excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Después de esto, ya iniciamos el análisis de la parte angular o de la parte de la densidad de probabilidad angular, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que les mostré fue cómo se grafican cómo se grafican en últimas los armónicos esféricos, ¿cierto? Dijimos que los armónicos esféricos se grafican en coordenadas esféricas polares, ¿sí? Donde conservamos las coordenadas θ y φ que van a representar las variables angulares del armónico esférico. Recuerden que el armónico esférico depende de las dos variables angulares θ y φ. Y la tercera coordenada de las coordenadas esféricas polares, que es la coordenada R, la coordenada radial, nos va a representar el módulo del armónico esférico. ¿Por qué digo módulo? Porque los armónicos esféricos pueden ser funciones complejas, tener una función exponencial imaginaria, exponencial con el término imaginario allí en su exponente. Entonces, por eso es que hablamos de módulo. Y aquí les definí cómo se define o cómo se halla ese módulo. Se halla primero el módulo al cuadrado, que es multiplicar el armónico esférico por su complejo conjugado y sacarle la raíz cuadrada. Recuerden que el módulo al cuadrado de un número complejo siempre es un número real, ¿sí? Real positivo. Entonces le podemos sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, primero hicimos un par de ejemplos, un ejemplo sencillo, en un caso simple que es una función que solamente depende de la variable angular phi, es decir, en coordenadas polares planas. En coordenadas polares planas, eh, eh, lo que tenemos es, haciendo este mismo análisis, pero para una función en coordenadas polares planas, una función que dependa de la coordenada phi, necesitamos entonces la variable phi, que va a ser la variable angular o la coordenada angular, ¿sí? Y el módulo de la función, ¿sí? Pues va a ser las veces del radio también, de la coordenada radial. Y graficamos la función 2 seno phi, que nos daba estos dos círculos, ¿sí? Pegaditos ahí en el origen de coordenadas, donde el signo más y el signo menos lo trazábamos dependiendo si la función era positiva o negativa. No el valor absoluto, porque el valor absoluto para efectos de este gráfico, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Ya que nosotros necesitamos graficar es una coordenada radial y las coordenadas radiales no son negativas, son de cero, van de cero a infinito. Entonces el signo lo aplicamos es solamente para indicar que efectivamente la función original, que no es un valor absoluto, sino esta función de acá, para estos ángulos de acá se vuelve negativa, ¿sí? Es lo que vemos acá. Por eso se sacan estos signos, ¿no? También hicimos el caso de la función angular f igual a 1, ¿sí? Que es una función constante que me da un círculo. Yo les decía que entonces esta en últimas es la función de un círculo en coordenadas polares planas. La función f igual a una constante, que en este caso es 1, es decir, el radio del círculo. Como la función nunca es negativa, el valor absoluto pues va a ser la misma función, nunca va a ser negativa, entonces le ponemos un signo más, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta y es, Cuénteme, mm, Sebastián.
Supongo que el programa de GeoGebra tendrá pues alguna opción de graficar así como en Sí, él coordenadas grafica en polares y eso, coordenadas polares también, para no sí, tener que hacer la tabla y graficar punto por sí, punto, claro. ¿no? Ah, ok, Sí, ok, vale. pero sí es cierto, tiene toda la razón. GeoGebra lo puede hacer. Hay una opción de graficar en coordenadas polares. De hecho, se los voy a dejar de tarea que hagan ese tipo de gráficos en GeoGebra. Eh, pero a veces es útil hacer primero una tablita, al menos para uno o dos casos, ¿sí? Porque eso le ayuda a saber usted cómo funciona, ¿no? Ese es como, en últimas, ensuciarse usted las manos, ¿no? Haciendo la tablita y graficar siquiera una función a mano para que vea cómo funciona, ¿no? Eso es importante, porque eso también le empieza a dar también destreza en el gráfico, porque el gráfico en últimas lo hace GeoGebra, ¿no? Entonces, pero le da destreza y va a saber en realidad cómo funciona. Eso sí se lo recomiendo, que para unos cuantos casos lo haga usted a mano, ¿no? Y eso ocurre en muchas cosas de las matemáticas, de hecho, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo hago investigación pues, en mi área de trabajo, a mí me aparecen muchas integrales, ¿no? Entonces yo no voy a ponerme a resolver esas integrales a mano, ¿sí? Más porque a veces implica integración por partes, incluso a veces implica métodos más complicados como algo que llama variable compleja, ese tipo de cosas. Yo sé cómo funcionan los métodos y en su momento yo hice ejercicios a mano para ver cómo funcionaba el método, pero yo lo que hago ya es utilizar un software especializado que me da la respuesta, ¿sí? Pero yo ya sé cómo funciona el método para resolverlo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque eso le evita a usted utilizar a veces ciertas cosas como una caja negra, ¿no? De usted no saber lo que está haciendo. Y le permite, de hecho, también, de alguna manera, predecir el resultado también, ¿no? Entonces, es saber de manera cualitativa cómo va el resultado, ¿sí? Si usted ya sabe cómo resolverlo antes, ¿no? Lo único que usted hace es acelerar el proceso o el procedimiento mediante un software como GeoGebra en este caso, ¿no? Bueno, entonces da un círculo, ya lo habíamos visto. Entonces ahora vamos a hacer la misma función constante, pero ya dependiendo de las dos variables, teta y phi, ¿cierto? Que va a dar igual a 1. Ustedes de antemano, ¿qué opinan? ¿Cómo sería el gráfico? ¿Alguno puede decirlo? Si lo sabe, si no, pues lo vamos a hacer igual acá, ¿no? Un gráfico en 3 dimensiones. Es correcto, en 3 dimensiones, estamos de acuerdo, pero ¿qué tipo de gráfico va a ser? Es decir, ¿qué va a obtener Una ahí? esfera. Muy Sí, sí, bien, una esfera. Laura, muy bien, Juan Camilo, una esfera. Muy bien, correcto. Vean lo siguiente, si estamos en coordenadas polares planas, ¿cierto? Estas funciones que dependen nomás del ángulo, ¿sí? Me va a dar una curva, en este caso una curva cerrada, ¿sí? En coordenadas polares planas. Si yo tengo una función que depende de dos variables angulares θ y φ, en coordenadas esféricas polares voy a obtener ya no una curva, sino una superficie, porque como dice Sebastián con toda razón, el resultado, el gráfico va a ser algo tridimensional, ¿no? Y en este caso va a ser una superficie, en realidad, ¿no? Y la superficie, pues, ¿qué va a ser? Va a ser una superficie esférica, como ya muy bien ustedes lo intuyeron. Entonces vamos a ver, en este caso sencillo, cómo se hace, cómo vamos a obtener esa esfera. Entonces, recuerden que para hacer el gráfico en coordenadas esféricas polares, las variables θ y φ están representadas por las coordenadas θ y φ y el módulo de la función va a estar representada por la coordenada radial r y siempre debe ser positiva, ¿no? Por eso se define como el módulo, ¿no? Por el intervalo en que puede tomar valores r, que va de 0 a infinito, no puede tomar valores negativos r. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para uno obtener ese tipo de gráficos es graficar la función en planos específicos, ¿sí? Aprovechando la simetría, de hecho, de la función.
Y a partir de esos planos específicos se construye el gráfico tridimensional. Entonces, ¿cuáles serían los planos que uno va a escoger? Los planos por defecto serían los 3 posibles planos que uno tiene en coordenada en el espacio tridimensional: el plano XZ, el plano XY y el plano YZ, ¿cierto? Entonces vamos a ver el plano XY. Si yo quiero graficar la función sobre el plano XY, ¿sí? Entonces, y yo viendo la definición de las variables r, θ y φ, me doy cuenta que el plano XY en coordenadas esféricas polares está definido por cualquier valor de r, cualquier valor de φ, pero el valor de θ va a ser específico. El valor, recuerden que el ángulo θ, el ángulo polar θ, es el ángulo entre el eje positivo z y el vector r, que es el que me va a dar la coordenada radial, cuya longitud o magnitud es la coordenada radial r. Entonces, el plano XY va a estar definido, ¿sí?, en coordenadas esféricas polares como cualquier valor de φ, cualquier valor de r, y el ángulo θ igual a 90 grados o pi medios, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar esta función o cualquier función que dependa de θ y φ, en el plano XY lo que yo hago es fijar el valor de la variable θ como pi medios. Lo reemplazo en la función y después ya puedo ver cómo se comporta variando el valor de φ, ¿cierto? Entonces, de esa manera, entonces puedo graficar la función en el plano XY. Ahora, en el plano XZ, el plano XZ es este, recuerden, ¿no? El plano XZ, haciendo esta interpretación acá de este dibujo, que en apariencia pues es plano en realidad, pero uno dice que el eje X sale de la pantalla hacia el frente de uno, la parte positiva. Entonces vemos que el plano XY es un plano que va a ser perpendicular a la pantalla, que lo representamos aquí como oblicuo, pero pues es para poder representarlo en el plano, pero en realidad sería un plano perpendicular a la pantalla, ¿no? Perpendicular, vertical, ¿no? Entonces viene lo mismo. ¿Cómo definimos el plano XZ? ¿Sí? El plano XZ sí va a tener una característica. Es que, bueno, es que va a depender en qué cuadrante estamos en el plano XZ. Si estamos en el cuadrante, en ese cuadrante de aquí, que sería el cuadrante 1, ¿cierto? Cuando X y Z son positivos, o X positivo y Z negativo, que sería el cuadrante 4, el de abajo, el cuadrante 1 o 4, ¿sí? Veo que esos dos cuadrantes, ¿sí?, van a tener cualquier valor de R, cualquier valor de θ, pero un valor de φ específico ya en ese caso. El valor específico de φ es 0. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos definido el ángulo φ como el ángulo entre el eje X positivo, ¿sí?, y la proyección del vector R en el plano XY, ¿cierto? Entonces, por supuesto que aquí como el plano está justo en el eje X, entonces el ángulo φ tiene que valer 0. Entonces estos primeros dos cuadrantes están definidos por cualquier valor de R, cualquier valor de θ y el valor φ igual a 0. Pero ¿qué sucede con los otros dos cuadrantes? El cuadrante 3 y el cuadrante 2 y el cuadrante 3. 2 acá arriba y 3 acá abajo. El cuadrante 2 tiene Z positivo, X negativo, y el cuadrante 3 tiene tanto X como Z negativos. Entonces, cualquier valor de R, cualquier valor de θ, entre 0 y pi, por supuesto, el ángulo θ, pero el ángulo φ ya no va a ser de 0, sino que el ángulo φ va a ser de 180 grados, porque recuerden la definición, ¿no? En este caso, la proyección del vector R en el plano XY va a dar justo en el eje X, pero en la dirección negativa, ¿sí? Entonces, el ángulo entre este eje X positivo y el eje X negativo tiene que ser obligatoriamente 180 grados o pi.
Entonces, un plano X, el plano XZ en coordenadas esféricas polares se define con estos dos ángulos específicos, phi igual a 0 y phi igual a pi, ¿sí? Cualquier valor de r y de teta, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ahora hallemos el plano YZ, que sería el otro plano, ¿no? Este plano, que es el plano que es el plano de la pantalla en últimas. Entonces vemos que en este caso teta y r también van a tomar cualquier valor, ¿sí? Pero el ángulo phi va a ser dos posibles ángulos. El ángulo pi medios para el cuadrante 1 y 4 y 3 pi medios para los cuadrantes 2 y 3, ¿sí? Aquí ustedes los pueden ver los dos ángulos posibles. Entonces, de esa manera usted puede definir el plano YZ. El plano YZ se define en coordenadas esféricas polares como los puntos que tienen esta condición, donde r y teta pueden tomar cualquier valor en estos intervalos y phi, el valor fijo de pi medios o de 3 pi medios. Bueno, entonces con esto ya definido, entonces vamos a hacer el gráfico de la función f teta phi igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a realizar el gráfico en el plano XY. Recuerden la estrategia. Graficamos la función en planos específicos y después construimos el gráfico tridimensional. El plano XY está definido por teta igual a pi medios y cualquier valor de r y de phi. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo el valor de teta en la función, pero la función es una constante. Eso significa que lo que yo estoy haciendo es graficar en últimas la función f de phi igual a 1 en el plano XY, ¿cierto? Que ya la habíamos visto antes, la función f que depende de phi, porque teta es una constante, igual a 1 me da un círculo de radio 1, ¿sí? Bueno, ahora viene el plano XZ, ¿sí? Recuerden que el plano XZ se define por dos valores de phi específicos, 0 y pi. Hago lo mismo y veo que también me sigue dando la función f teta igual a 1, tanto para 0 como para pi, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo el ángulo teta, ¿sí? ¿Cierto? Entonces me va a dar f teta con el ángulo phi igual a 0, me da me daría entonces, recuerden que el ángulo z arranca aquí y termina acá. Entonces, en los cuadrantes en los cuales phi vale 0, me da este primer semicírculo. Y en los cuadrantes donde phi es igual a pi, me da el segundo semicírculo y al final me va a dar también un círculo completo, ¿no? Recuerden que teta aquí está marchando en una dirección contraria a este, pero eso no significa que teta sea negativo. Recuerden que los ángulos no son negativos, ¿no? Las variables angulares de phi siempre son positivas. Da en ese sentido es porque el ángulo phi es pi, por eso es que da en ese sentido acá. Viéndolo de esta manera, estamos en últimas aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Esta es la parte donde phi vale 0, pero acá vale pi, entonces, pero teta sigue siendo positivo. Ahora, ¿qué sucede con el plano YZ? Haciendo el mismo análisis, ya se los dejo para que ustedes lo hagan, veo que también me va a dar un círculo. Recuerden que entonces para pi medios me da el primer semicírculo, para 3 pi medios, phi igual a 3 pi medios me da el segundo semicírculo. Entonces tengo esos tres gráficos en cada plano. Plano XY, plano XZ, plano YZ, ¿sí? Entonces yo ya veo que la figura, cuando yo uno esos tres resultados, la figura tiene que ser una esfera, ¿sí? Con signo positivo, ya sabemos, ¿no? Entonces así es como construimos el gráfico de esta función teta phi. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Esto lo pueden ver también en detalle en Chamizo, que Chamizo lo hace de esta misma manera. Bueno, listo. Si no hay preguntas, continúo.
Ahora vamos a graficar esta función, ya un poco más complicada. La función bidimensional seno teta, seno phi, ¿sí? Depende ya de los dos ángulos, teta y phi, ¿sí? Entonces, usamos nuestra estrategia. Vamos a graficar la función en el plano XY. Como en el plano XY me va a dar una curva, por supuesto, donde teta vale pi medios. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la función, recuerden que la función es seno teta, seno phi. Teta vale pi medios, entonces me da seno de pi medios por seno phi. Seno de pi medios yo sé que es 1, entonces me va a dar seno phi, ¿sí? Sería entonces el gráfico. El gráfico de la función f de phi igual a seno phi, qué me daría en ese plano XY? Ya lo vimos, ¿cierto? Es el mismo gráfico para el primer caso que vimos acá. Solamente que era 2 seno phi, pero ahora yo tengo la función f de phi, seno phi. En última serían dos círculos pegaditos aquí en el origen, ¿sí? Con radio 1, no con radio 2, sino con radio 1, ¿sí? Entonces me daría de esta manera. ¿Sí lo ven? Eso es lo que me da. Es la misma función que vimos antes porque estamos trabajando en un plano. Entonces, ya en el plano XY se pierde la variable teta. Ahora viene para el caso 2. El caso 2, cuando phi vale 0 y pi, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede cuando la función reemplazamos phi por 0 y por pi. Aquí, por 0 y por pi. Me da 0. Eso significa que en el plano XZ que está pasando por el origen de coordenadas, la función es un punto en 0. Justo en el origen, viendo ese plano. ¿Qué sucede con el otro? Con la otra función me da para el plano YZ, si la función phi vale pi medios, me da la función seno teta y 3 pi medios menos seno teta, ¿sí? Entonces, si yo grafico en ese plano, en el plano YZ, eso es lo que me da. Me da entonces lo mismo, dos círculos, pero en este caso los círculos no están, van a estar orientados a lo largo del eje Y, igual que este, a lo largo del eje Y, pero debido a que yo puse el eje Z acá arriba, entonces me va a dar acostadito, ¿no? Pero es porque yo puse Y acá abajo, ¿sí? Es por esa razón, ¿no? Si yo hubiese puesto Y acá abajo y X acá arriba, pues también me hubiera dado los dos circulitos acostaditos. Es decir, el eje que une los dos centros de los dos círculos pasa a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces eso es simplemente es porque escogí Y como si fuese aquí, como si fuese horizontal, pero acá como lo escogí vertical, por eso es que me da así paradito. Bueno, eso ya los dejo de tarea que ustedes lo comprueben. Diego Alejandro, dígame. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, tengo una confusión en las gráficas porque, o sea, tengo una confusión con el valor absoluto y que en las gráficas se refleje tanto una parte positiva como una parte negativa. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la confusión? No la entiendo. ¿En qué se está confundiendo, Diego? En el valor absoluto que aparece en las imágenes. Porque recuerde que así es como nosotros definimos. Recuerde que así es como nosotros definimos los gráficos de estas funciones angulares. Como el valor absoluto de la función va a reemplazar va a ser el equivalente a la coordenada R. Porque si no lo hacemos así, nos daría un valor de f negativo, para el caso de que la función sea negativa, y usted sabe que R no puede tomar valores negativos. ¿Sí me entiende? Es por definición de cómo nosotros hacemos el gráfico. De acuerdo. No sé si eso es lo que me está preguntando o le entendí otra cosa. Sí, profesor, era eso. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, bien, excelente, Diego. Ahora hay una cuestión importante, pero vea que yo sí puse aquí un signo negativo para el ángulo 3 pi medios.
porque en realidad el valor de la función es negativo. Recuerden que el ángulo teta va de 0 a pi, y de 0 a pi la función seno es positiva. Por tanto, si yo le pongo un signo menos acá, yo tengo que graficar obligatoriamente el valor absoluto porque está asociado con la coordenada radial, que siempre es positiva. Pero el signo menos lo pongo para indicar que efectivamente la función tiene valor negativo. Está acá. Algo que no me está dando este gráfico porque yo estoy graficando el valor absoluto, pero al poner el signo menos ya sé, bueno, en esta parte de la función me da un valor negativo en realidad la función. O lo puedo poner de otro color si yo quisiese, pero acá no, lo puse nomás como valor negativo. ¿Sí? Bueno. Juan Camilo. Profe, ahí salen los dos círculos como análogo al valor absoluto de X, que se divide como en dos trozos. Sí, claro. Es decir, pero recuerden que primero la función teta va de 0 a 2pi. Es decir, en este caso de aquí, la función seno iría, el ángulo comienza de esa manera, la función iría siguiendo el círculo rojo aumentando phi, ¿cierto? Iría así, ¿cierto? Pero acá no, acá aumenta teta, va de acá. Recuerde que es z, recuerde que teta se define arrancando en el eje z. Entonces va de aquí, iría de esta manera. ¿Sí lo ve? Esa sería para pi medios y para 3 pi medios haría esto. ¿Sí? Ese sería el orden si yo empiezo a darle valores a teta. Como les digo, les recomiendo que ustedes lo hagan, que ustedes construyan su tablita y vean qué valores está dando y construyan ustedes a mano, por lo menos un gráfico a mano, 1 o 2, para que ustedes sepan cómo funciona y ustedes pueden utilizar GeoGebra. No sé si eso le responde su inquietud, Juan Camilo. Sí, señor. Es que yo me lo imaginé como por decir el valor absoluto de teta es igual de a teta no, de entre... seno, teta. Eso, No el el valor valor absoluto de absoluto de teta. seno teta es igual a entre llaves positivo, por ejemplo, cuando teta está entre 0 y pi, y negativo cuando teta está entre tanto y tanto. Sí, pero Como esto debe funciona a tener... trozos. Sí, no, sí, Juan Camilo, pero debe tener en cuenta que la variable teta en coordenadas esféricas polares va de 0 a pi. Ese es el intervalo donde puede tomar valores teta. La función no puede tener valores menores que 0 y mayores que pi. Usted no puede hablar del ángulo teta igual a 3 pi medios, por ejemplo. Ese valor no lo puede tomar. ¿Sí me entiende, Juan Camilo? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Una cosa es que una variable angular vaya de 0 a 2pi, pero va a depender de qué variable angular usted está trabajando. Estamos de acuerdo que la variable phi, angular phi, sí va de 0 a 2pi, pero la variable teta va de 0 a pi únicamente. Entonces, no puede tomar otros valores y por eso es que seno teta en este caso sería siempre positivo. El seno del ángulo teta entre 0 y pi siempre es positivo, pero acá también va a ser positivo, pero como tiene un signo negativo, se vuelve negativo acá. Pero como es el valor absoluto, pues se puede graficar. Bueno, Juan David. Profe, es que tengo no sé si una confusión o un error en la diapositiva. En el plano XZ sería seno de teta por seno de cero, o es seno de cero por seno de cero. ¿En cuál plano? ¿En cuál plano, joven? Plano XZ. Por eso, ¿y eso no da 0? Sí, pero El es que seno ahí de 0 dice, ¿cuánto da? pero no sería seno de teta por seno de cero. Seno de teta por seno de 0. Y eso es lo que yo tengo acá, ¿cierto? Eso es que ¿Verdad? No, pero no, el valor de phi, el que vale 0. No está bien. pero No eso no es entiendo. es que luego como un cero, no sé si, Eso es un 0. no, el otro, profe, no. Es un teta. De pronto yo creo que es por... ¿Sí ve que es un teta? Ya, listo, es que Lo lo que veía pasa es como que un no se cero. ve claramente, Juan Sí, David. sí, Sí, muchas qué gracias pena, por profe. la aclaración. No sabía yo, como acá yo veo la presentación con toda la resolución, pues se me es claro que es seno de teta, pero en realidad es teta, ¿sí lo ven? Sí, sí, ya, profe, Entonces qué sería pena. seno de teta por seno de 0 da 0 y seno de teta por seno de pi da 0. Listo, bueno, gracias. Sí, fue algo que y es bueno que me hagan ese tipo de
de aclaraciones, porque pues yo no veo lo que ustedes ven en realidad, ¿no? Entonces voy a tenerlo muy presente para que no se me olvide. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces esos son los dos gráficos que tenemos, ¿sí? El gráfico en el plano XY, que me da de esta manera, y el gráfico en el plano ZY o YZ, que me da esto, ¿cierto? Si yo integro esos resultados, bueno, y en el plano XZ me da justo 0. Si yo integro todos esos resultados, ¿qué me va a dar? Me van a dar dos esferitas cuyos centros pasan por el eje Y, ¿sí? Y pegaditos en el origen de coordenadas. Entonces vemos que aquí hay como una simetría en este gráfico, ¿sí? La simetría es a lo largo del eje Y. Si yo hago rotaciones a lo largo del eje Y, es decir, si yo tengo un plano que contenga el eje Y hago rotación a lo largo del eje Y, haciendo una rotación aquí de ese plano, entonces veo que siempre me va a dar la misma gráfica. Siempre me va a dar una gráfica de este tipo, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Como les digo, la simetría de esta función, que se puede ver de esta manera. La función seno teta, seno phi, ¿cierto? Aquí mis excusas, porque acá por el editor de ecuaciones que yo utilizo, me toca utilizar la expresión de la función seno en inglés, que es sin y no sen, como es en español. Pero pues asumo que ustedes entienden eso. Es por el editor de ecuaciones que utilizo, como les digo. Entonces, que es diferente a este editor de acá, ¿no? Entonces, yo tengo la función seno teta, seno phi, ¿sí? Pero miremos la definición de las coordenadas esféricas polares. X igual a R seno teta coseno phi, Y igual a R seno teta seno phi y Z igual a R coseno phi. Vean que seno teta seno phi está aquí, está en la definición de Y. Por tanto, si yo sé que Y es igual a R seno teta seno phi, esta función que es seno teta seno phi la puedo expresar como Y sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vean que ahí sale esa simetría. Este eje Y, que es el eje que me está dando la simetría de esta función, sale cuando yo paso a coordenadas cartesianas, Y sobre R, ¿sí? Es una manera de uno, de alguna manera, darse cuenta de cuál es la simetría de la función y poder entonces intuir de antemano cómo sería de alguna manera el gráfico o qué direccionalidad va a tener el gráfico. Bueno, eso igual lo iremos viendo con otras funciones para que les quede claro. Bueno, esto es lo que les acabo de mencionar a ustedes. Bueno. Ahora sí vamos, ya con esto ya tenemos los elementos para graficar armónicos esféricos. Hasta el momento no hemos hecho armónicos esféricos, solamente funciones angulares. Los armónicos esféricos son un conjunto especial de todas las posibles funciones angulares. Un subconjunto de ellas son los armónicos esféricos. Entonces, el primer armónico esférico, 1 sobre 2 raíz cuadrada de pi. ¿Sí? Ya sabemos que el armónico esférico Y 0,0, que es el más simplecito, es un armónico esférico real, ¿sí? Porque esta constante es real y positiva. Entonces, con lo que hemos aprendido ahora, hasta el momento, ¿cuál creen ustedes que va a ser el gráfico de ese armónico esférico? ¿Cómo sería cualitativamente? No me den un valor, sino algo cualitativo. ¿Qué forma tendría ese armónico esférico con lo que hemos aprendido hasta el momento? Una esfera. Excelente, Juan Camilo y Sebastián, una esfera. ¿Cuál va a ser el radio de esa esfera? Ese mismo 1 sobre 2 raíz de pi. Muy bien, Sebastián. 1 sobre 2 raíz de pi sería el radio de la esfera. Recuerden que cualquier función angular que sea igual a una constante, ya sé de antemano que el gráfico es una esfera cuyo radio es el valor de la constante, ¿sí?
Listo. Ahora, este armónico, ¿sí? Se simboliza, ¿sí? Utilizando estas letras que nosotros ya conocíamos. Esto le llama notación espectroscópica, ¿no? Donde entonces sabemos que el primer número es N y el segundo, perdón, el primer número es L y el segundo es M su L, ¿cierto? L y M su L. Puesto que L vale 0, ¿sí? Ya sabemos que al número cuántico L igual a 0 le corresponde la letra S. Y al número cuántico M sub L igual a 0 le corresponde el número 0 acá como subíndice. Entonces, ese sería este orbital atómico, perdón, no orbital atómico, este armónico esférico se representa o se simboliza con la letra S sub 0, ¿sí? Siguiendo esa notación que habíamos, o esa terminología que habíamos visto previamente. Listo, aquí se los hago más explícito, ¿no? Y bueno, me había adelantado la pregunta. El gráfico es una esfera de radio, pero ya lo respondieron muy bien, jóvenes. Entonces, este es el gráfico. Es una esfera cuyo centro está en el origen de coordenadas de radio 1 sobre 2 raíz cuadrada de pi. ¿Listo? Bueno. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos nodos angulares tiene este armónico esférico? Recuerden lo que es un nodo. Un nodo el nodo es el valor de la variable, el valor específico de la variable, que me va a dar el valor de la función igual a 0. Entonces, pregunta, o le hago la pregunta de otra manera. ¿Este armónico esférico tiene nodos? ¿Tiene nodos? ¿Tiene nodos? Primero, no nos preocupamos si son angulares. ¿Tiene nodos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No, señor. Muy bien, Diego, no tiene nodos, porque recuerden que es una constante que es diferente de 0, entonces para ningún valor de teta y phi va a tener el valor igual a 0. Luego, entonces, no tiene nodos angulares. No tienen nodos angulares, ¿no? ¿Sí? Ahora, los nodos en 3 dimensiones, ¿sí? Los nodos de estas funciones, tanto de la función radial como de la función angular, que son los armónicos esféricos, son superficies, ya sabemos, ¿no? Para la función radial, los nodos radiales son esferas de radio R, que es el radio donde está la posición del nodo radial. Para los armónicos esféricos, los nodos también van a ser superficies, ¿sí? Superficies donde el armónico esférico va a tener valor de 0 en valores específicos de teta y phi, donde valga 0, ¿no? En este caso no tenemos nodos, ¿sí? En este caso estamos así sin nodos, ¿no? Ahora ya para terminar este último caso, el armónico esférico Y1,0, 1/2 raíz cuadrada de 3pi, de 3 sobre pi coseno de teta, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para este caso anterior, para ver la simetría. Vamos a ver si podemos aprovechar la información de la simetría para de alguna manera intuir cómo va a ser el gráfico, o al menos la orientación del gráfico, ¿no? Entonces, de esta definición para X, Y, Z, ¿cuál se asemeja más a esta? La coordenada Z, ¿cierto? Z es igual a R coseno teta. Por tanto, si yo reemplazo aquí teta como Z sobre R, el armónico esférico va a ser 1/2 raíz cuadrada de 3 sobre pi por Z sobre R, ¿sí? Pregunta, de acuerdo a lo que aprendimos, entonces, ¿cuál va a ser el eje donde va a haber una simetría en este armónico esférico? ¿El eje va a ser cuál? El eje Z, muy bien. Así como en el caso anterior, la simetría está a lo largo del eje Y, ya que aquí había aparecido, ¿sí? Entonces acá ya sabemos que va a ser a lo largo del eje Z que vamos a tener esa simetría. Le voy a dejar de tarea, de hecho eso está en un ejemplo de Chamizo. En un ejemplo de Chamizo se grafica este armónico esférico, ¿sí? Entonces el armónico esférico es este. Vean, son las dos bolitas que ya habíamos visto, ¿sí? Pegaditas en el origen de coordenadas, pero como tiene simetría a lo largo del eje Z,
significa que estas dos bolitas, sus centros van a pasar a lo largo del eje, van a estar ubicados a lo largo del eje Z, ¿sí? Y la parte de arriba, con Z positivo, va a ser una esferita positiva y la parte de abajo negativa. Recuerden que son las superficies de la esfera, no es toda la esfera, no es toda la esfera, nomás la superficie, ¿no? Es como si fuera la cascarita nomás de la cascarita nomás, ¿no? La cascarita de la esfera, no es todo lo que hay dentro de la esfera, eso no hace parte del gráfico, nomás es la superficie, ¿no? Entonces, esta es la forma, ya de tarea les queda que ustedes lo hagan. Recuerden que está en Chamizo, lo pueden consultar allí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la forma del orbital atómico. Tiene un nodo angular. Aquí sí va a tener un nodo angular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nodo angular va a ser θ igual a pi medios, que ahí lo vemos. Cuando θ igual a pi medios, la función vale 0, ¿sí? Y se puede reemplazar acá, se puede ver claramente. Si θ vale pi medios, ¿sí? Vemos que el armónico esférico me da 0, ¿sí? Entonces tiene un nodo angular. El nodo angular o el nodo de z igual a pi medios que va a corresponder a una superficie, recuerden. Recuerden que los nodos en estos casos son superficies y esa superficie nodal va a ser el plano XY, porque recuerden que el plano XY se define con θ igual a pi medios, ¿no? ¿Sí? Bueno, dejemos hasta aquí por el día de hoy. Como les dije, tengo una reunión. De hecho, la reunión ya debe haber comenzado. Entonces, el resto del tema voy a cubrirlo mediante una grabación para que ustedes lo vean durante el fin de semana y resuelvo dudas el martes que viene, y el taller pues va a tocar aplazarlo también porque esta reunión es larga, de hecho. Me va a ocupar el resto de la mañana. Entonces, jóvenes, rápido, si tienen alguna pregunta, respondo rápido antes de terminar la clase. Bueno, no hay preguntas.